mi nombre es Rubicelia Vargas Sosada. Yo soy profesora del Departamento de Química de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa. Trabajo en el área de fisicoquímica teórica y pues es aplicar la física cuántica, digamos, a las moléculas, al estudio de las moléculas, de los sólidos, superficies, ¿no? Sí, entonces también hago algo de cuántica, pero aplicada a la química. El profesor Moisés Martínez Mares, yo estoy adscrito al Departamento de Física y bueno, actualmente pues también soy coordinador de la licenciatura en Física pues sí, de nuestro departamento, ¿no? De la División de Ciencias Básicas e Ingeniería también. El doctor Carlos Greff, como usted lo acaba de decir, fue el primer director de división, ¿no? de Ciencias Básicas e Ingeniería. Cuando se fundó la UAM, cuando se abrió la UAM Iztapalapa, él fue el primer director de división, Carlos Greff. Entonces, de alguna manera, pues él le dio esta conformación, ¿no? A la división, que pues el departamento de física, por supuesto, es uno de los departamentos más fuertes, y en ese tiempo que se formó estaba el departamento de física y química, eran los dos departamentos, estaban en uno solo, ¿no? Pero él fue nuestro primer director de división. Entonces, estos tres directores, donde estaba Carlos Greff, que era parte del equipo, pues le dieron esta conformación a la unidad de Iztapalapa, y desde sus orígenes, pues la unidad de Iztapalapa se caracterizó por ser una unidad que impulsaba fuertemente la investigación, ¿no? En nuestro caso, pues la investigación científica. Y bueno, también Carlos Greff es un físico mexicano muy reconocido, ¿no? Vivió en la época de Einstein y tuvo una, según sé, tuvo una teoría alternativa a la teoría de la relatividad de Einstein. Incluso hay por ahí una anécdota famosa de una entrevista entre Einstein y Carlos Greff, ¿no? Entonces, pues es un físico, digamos, que tiene un peso en la parte científica, en la parte de la física, pero también, ¿no? En la historia de nuestra división. De lo que yo recuerdo, como les comentaba, surge a raíz de una comisión que, que instauró el doctor Emanuel Aro como jefe de departamento. Y bueno, no era el objetivo directamente el Instituto Greff, pero salió a raíz de eso, ¿verdad? Román Linares tenía ya una idea que quizá a lo mejor hubiera salido de todas maneras, pero dio la casualidad de que él formaba parte de esta comisión, y entonces se propuso pues en la comisión hacer algo, un evento muy parecido a lo que ahora es el Greff, ¿no? Y entonces sí, en efecto fue primero el departamento de física como tal, los que participamos, los primeros conferencistas de las plenarias, fuimos los miembros de la comisión, y pues evidentemente hubo talleristas también, pero ya eran integrantes del departamento de física y también del departamento de matemáticas. Invitamos a Laura Hidalgo en aquel entonces, quien amablemente participó, nos ayudó pues con su participación, y pues fue realmente un éxito, ¿no? Digo, ahora ya lo ven, ahora ustedes los resultados, como ven, que se pone muy bonito, pues igual el primero también fue así. Fue una experiencia muy agradable para todos. Creo yo que el nombre está muy bien, fue muy bien elegido, ¿no? Porque me parece bueno, lo inició el departamento de física y pues tenían que buscar un físico mexicano, pero además un físico que, le digo, tuvo mucho que ver en la conformación de nuestro departamento, de nuestra división. Me tocó esa fortuna cuando
por alguna razón más o menos por ahí de 2010, nos hacíamos la pregunta de qué hacer, ¿no? Para poder de alguna manera atraer a más alumnos a la carrera de física, porque hubo un periodo en que todo el mundo, no solamente en México, teníamos un déficit, ¿no? Teníamos más profesores que alumnos, ¿no? Entonces, era un problema que tenemos que revertir. En aquel entonces, el jefe de departamento, pues, nos convocó, pues, a formar una comisión, qué sé yo, 1, 2, 3, 4 profesores, 4 o 5 profesores, pues, de alguna manera discutir qué podríamos hacer para poder promocionar la licenciatura en física, ¿no? No era directamente el Instituto Gref el objetivo, era simplemente promover la licenciatura, pero uno de los integrantes del programa, pues, comentó que él exploraba otra idea que habían visto, pues, en otras instituciones, y que quería más o menos copiar más o menos la idea, ¿no? Y así fue como salió a la luz la idea del Gref, ¿no? Un poquito, tratando de imitar aquello, nada más que con una dinámica un poquito diferente. El Instituto Gref nace en el Departamento de Física, como lo estaba diciendo el doctor Moisés. El primer y segundo año lo hace solamente el Departamento de Física. Y bueno, la idea es como un open house, digamos, del departamento para que los alumnos vengan a la universidad pues a tener contacto directo con los investigadores, ¿no? A tener la experiencia de hacer un experimento y tener un experto que lo explica, etc. Después se une el departamento de matemáticas. Entonces, al principio fueron ellos, física y matemáticas, quienes se unieron, y después entró el departamento de ingeniería eléctrica y al final se sumaron química e IPH. Entonces, ha sido como la evolución nos llevó del Instituto Gref, nos dimos cuenta que era una buena manera de acercarnos a los jóvenes y mostrar lo que hacemos en la universidad en la parte de ciencias e ingenierías, y entonces pues los departamentos se fueron agregando, ¿no? al instituto, y bueno, pues pasó de ser una actividad que solamente realizaba el Departamento de Física a ser una actividad de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Pues yo entro al Instituto Gref porque soy coordinadora de esta oficina de divisional de docencia desde el 2018. Entonces, en el 2017 el Instituto Gref no se realizó por el temblor. No sé si se acuerda que en ese año se suspendieron prácticamente todas las actividades que tenemos en la universidad año con año, como es la Expo Guami, bueno, los que tenemos en la unidad de Iztapalapa, ¿no? La Expo Guami, el Instituto Gref, incluso la Feria de Ciencias. Bueno, entonces se canceló y se organizaba de manera independiente a la oficina divisional de docencia. Se organizaba más, pues, digamos, por este grupo de profesores que inició con el Instituto Gref y que lo fue empujando, ¿no? Durante el tiempo, sí con el apoyo de la división, pero no directamente organizado por la división, ¿no? Entonces, cuando yo entré a la coordinación, que entré más o menos al mismo tiempo que el doctor Jesús Ochoa, que es Jesús Alberto Ochoa, que es el director de la división actualmente, entramos casi al mismo tiempo. Bueno, él me nombró coordinadora después de que él fue, se hizo director de la división. Él me nombró coordinadora de esta oficina, y en ese año, en el 2018,
pues el Instituto Gref estaba como, bueno, los profesores del Instituto Gref estaban como dispersos y no se sabía muy bien si iba a haber o no iba a haber, porque en el 2017 se había suspendido. Y el director, el doctor Alberto Ochoa, tomó la decisión de que se hiciera el instituto y me pidió a mí que coordinara la organización. Entonces, pues para coordinarla se nos ocurrió que formáramos un comité, ¿no? Del Instituto CREF, y ese comité se formó con 2 profesores de cada departamento, nombrados directamente por el director, pero con sugerencias de los jefes de departamento, ¿no? Entonces así se conformó en el 2018, el 2019 y ahora 2020. Así fue como se organizó el Instituto Gref, con un comité que pues se encargara pues de la parte académica, digamos, del instituto, ¿no? De encontrar a los ponentes, de organizar los talleres, ¿no? Pues de conseguir pues una oferta variada, digamos, ¿no? De cada departamento para los participantes en el Instituto Gref. Entonces así fue como yo llegué a ser parte, ¿no? De esta organización. Llevamos, este es el tercer Gref que nos toca coordinar. Bueno, pues la idea es que el instituto permanezca, ¿no? Durante todos los años que siguen, esperamos que sean muchos. Y pues estamos viendo la forma en cómo fortalecer, digamos, esa organización para que no sea dependiente, ¿no? Porque, como usted sabe, algo que recae solamente sobre algunas personas, pues a lo largo del tiempo tiene el peligro, ¿no? De que se vaya, estas personas o encuentran otros intereses o se cansan, digamos, pues del trabajo y pues puede tender a desaparecer, ¿no? Entonces la idea es encontrar una forma de organizarnos para que sea una actividad permanente en los años, pero también permanente durante los años. Digamos que el Instituto Carlos Gref se realiza una vez al año, pero que tenemos la idea de que se convierta en un programa permanente de divulgación científica, ¿no? En realidad, como lo mencionaba yo hace un momento, lo que buscábamos originalmente era tratar de dar más promoción a la licenciatura en física, porque como decía yo, teníamos muy pocos alumnos y teníamos de hecho más profesores que alumnos en el departamento, ¿no? Entonces, había una preocupación por parte pues, de las autoridades, por parte de todos, por parte de toda la comunidad, pero era un problema que no solamente era de México, era un problema a nivel internacional, ¿no? Y yo recuerdo pláticas con algunos colegas de ingeniería que, pues sí, siempre también preocupados, pues nos decían que tal vez deberíamos tener algunas opciones extras, ¿no? Para que los estudiantes pudieran ver en la física algo mucho más atractivo, ¿no? Al final, pues el doctor Emanuel, el jefe de departamento en aquel entonces, decide conformar esta comisión y entonces empezamos a discutir sobre qué es lo que teníamos que hacer. Estábamos completamente en blanco, no teníamos nada claro, ¿no? Pero empezamos a discutir hasta de los mismos objetivos de la UAMI, ¿no? Entonces, justo cuando me llega la invitación por parte de ustedes, empecé a revisar algunos documentos y me encontré con una minuta de la reunión número 5, y eso fue por el 2010, creo que fue julio de 2010, ¿no? Entonces, y en esa reunión ya se bosquejaba más o menos la idea del Gref, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos generales de lo que buscábamos como tal? Pues había desde crear, por ejemplo, una especie de reconocimiento, para empezar, para los profesores. Yo recuerdo que mencionaba que, por ejemplo, la UNAM tenía pequeñas cápsulas que pasaban en la televisión TV UNAM,
por ejemplo, ¿no? De sus investigadores. Entonces, pasaban su vida, pasaban su trabajo, pasaban toda su trayectoria, y eso al menos a mí sí me marcó como estudiante, ¿no? Yo propuse también la idea, por ejemplo, de sacar pequeños folletos biográficos, como lo hacían también en la UNAM, ¿no? Qué sé yo, pequeños libritos de la vida de cada uno de los profesores, sobre todo si tenemos profesores reconocidos, que en aquel entonces estaba el doctor García Colín, el doctor Fernández del Río, el doctor Piña, por ejemplo, y eventualmente seguramente todos entraríamos en esa línea de sacar pequeños libritos de alguna manera para dar identidad también a la universidad, ¿no? Estaba eso, estaba el hecho también, por ejemplo, de cómo podíamos influir más en el propio entorno de la universidad, ya sea con estudiantes, ya sea con conferencias, ya sea con, no solamente nos enfocamos solamente en la física, era algo un poquito más amplio, tal vez influir más en otros aspectos, en el aspecto cultural, artístico también, pero como le digo, eso era muy general, era muy amplio, evidentemente no íbamos a poder con todo, y empezamos a enfocarnos sobre los alumnos de las prepas, ¿no? De la educación media, de la educación media superior, y entonces, pues, fue así como esa idea que de alguna manera tenía el doctor Linares en su momento, y que lo propuso justamente la comisión, empezó a tomar justamente forma, ¿no? Empezar a enfocarnos sí, influir sobre el entorno, tratar de jalar, primero ver cuáles eran los alumnos que más aceptábamos en la universidad, en física, por ejemplo, y en ciencias básicas y en general en la universidad. Y tratar de esas universidades invitarlas para tener estos talleres, estas pláticas, y que pudiéramos de alguna manera motivarlos a que fueran a la universidad. Y al final, pues ya finalmente aterrizamos con esta idea de Gref, pues creo yo bastante exitosa, ¿no? Yo creo que, como le digo, era un problema muy grave a nivel internacional. Nos estábamos quedando sin físicos. Ya, para empezar, muy pocos estudiantes decidían estudiar alguna carrera científica, ¿no? Estoy seguro que el Gref no fue la solución a ese problema, porque no puede resolver el problema a nivel internacional, evidentemente, ¿no? Pero sí desde nuestra parte creíamos que algo podíamos hacer. Y en efecto, yo creo que si bien no soluciona el problema, sí contribuye a solucionarlo. Es importante porque, bueno, yo creo que todo país debe tener su base científica, debemos tener la generación de conocimiento nuevo y de alguna manera poderlo aplicar posteriormente, ¿no? La ciencia básica es fundamental. Es una formación, es formativa, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que, a mí me sorprende, por ejemplo, que a veces las personas crean más, por ejemplo, en los horóscopos que salen en los diarios, ¿no? Que en la ciencia misma, ¿no? Si tenemos ciencia, yo creo que eso debería de ir disminuyendo. Yo creo que la ciencia es fundamental. Tenemos que transmitir el conocimiento. Mientras más conocimiento tengamos, es mejor. Podemos construir una sociedad mejor, ¿no? Eso desde mi punto de vista, claro. A mí me parece que la divulgación de la ciencia tendría que contribuir a desarrollar el pensamiento científico, ¿no? O sea, para mí eso es divulgación de la ciencia, ¿no? Eh, Nosotros estamos dirigiéndonos a alumnos, como lo decía el doctor Moisés, alumnos de educación media, ¿no? Pensando en el primer objetivo que mencionó el doctor Martínez, de atraer alumnos pues primero pues a la UAM Iztapalapa, porque no necesariamente llegan a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. O sea, los alumnos que han pasado por el GREF, algunos de ellos no necesariamente se quedan bueno, vienen a la UAM Iztapalapa, a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Es una manera de conocer también la UAM. Y bueno, y también, pues sí, atraer a algunos de ellos a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería a estudiar ciencia, ¿no? Que bueno, pues ese es nuestro quehacer y eso es lo que queremos dar a conocer. Y pues
Yo creo que, le decía a mí, para mí lo más importante de la parte de la divulgación científica es crear este pensamiento científico, este pensamiento crítico, en, si quiere, en la población, ¿sí? Pero en particular, no necesariamente porque los alumnos estén en la educación media superior, ya tengan este pensamiento. O sea, creo que sí, en ese sentido, el Carlos Greff sí contribuye, ¿no? Aunque esté dirigido a una población que en principio, ¿no? Ya podría tener esta característica de la que estamos hablando, no creo que así sea. Entonces me parece que sí estamos haciendo divulgación científica, ¿no? A lo que yo me refería es Sí. simplemente a un público más amplio, pero en realidad, sí, en efecto, sí lo estamos haciendo, ¿no? Pues, digo, evidentemente, no todos los que vienen al GREF, para empezar, no van a estudiar física, ¿verdad? No necesariamente estudiar física, no necesariamente una carrera científica. Muchos de ellos, me ha tocado ver casos donde dicen, no, yo no voy a estudiar física, pero quiero saber, ¿no? Sí ha habido alumnos así. Muchas veces nos hacen preguntas de las cosas que escuchan, que leen, que ven en la televisión, que están construidas de un pensamiento que no corresponde a un pensamiento científico. Y bueno, creo que esa labor sí la estamos cumpliendo también. Con respecto a las actividades, pues hay conferencias plenarias, ¿no? Que justamente la idea aquí es que los investigadores hablen de sus temas de investigación a nivel de divulgación, digamos, ¿no? Entonces, en las plenarias, eso es lo que hacen los investigadores, hablar de sus investigaciones o de las investigaciones más recientes en el campo para darlas a conocer. Y en los talleres, pues es como una cuestión más interactiva, ¿no? Donde los alumnos ya no solo escuchan, sino participan haciendo actividades experimentales, ¿no? O, bueno, en este caso que en algunos no fueron actividades experimentales, pero porque lo hicimos a distancia, aunque el Departamento de Física sí organizó talleres en donde hubo experimentos, pues también, digamos, pequeños talleres en donde se enfocaban más de manera, digamos, más precisa a ampliar algún tema de la disciplina correspondiente, ¿no? Pero eso es básicamente lo que tenemos son conferencias plenarias en donde se habla sobre la investigación de cada uno de los ponentes a nivel de divulgación y talleres, ¿no? Donde hay una interacción con los experimentos que los propios investigadores proponen, ¿no? O le digo, o pequeñas actividades en donde los alumnos se adentran un poco a la investigación, ¿no? A cómo se hace la investigación. Voy a hablar del GREF presencial y luego del GREF virtual, ¿no? Porque creo que sí hubo diferencias, ¿no? Entonces, como se hace generalmente el GREF presencial, es mandar una convocatoria, como lo decía el doctor Martínez, a las escuelas de donde sabemos que vienen muchos de los estudiantes que llegan a la UAM, ¿no? A la UAM Iztapalapa. Entonces, va dirigida la invitación a estas escuelas, ¿no? Bueno, así fue al principio y se mantuvo hace unos años. Recientemente, bueno, recientemente, digamos, en las últimas, que serán las últimas 5 ediciones, se empezó a ampliar el espectro, ¿no? Porque incluso empezaron a llegar alumnos de escuelas particulares. Entonces, en las primeras convocatorias, las escuelas, los directivos de las escuelas, los profesores, nos ayudaban con la difusión del evento, ¿no? Después fue creciendo de tal forma que fue adquiriendo, digamos, su propio cuerpo se fue ganando ya el espacio, ya el reconocimiento también de los jóvenes y creo que el Facebook ha ayudado en esa parte, ¿no?
Entonces nos empezaron a llegar participantes que ya no solo venían porque se habían enterado en su escuela, sino porque se habían enterado y de manera independiente habían decidido venir al GREF. Entonces empezó a crear, bueno, más bien se empezó a ampliar, perdón, el espectro de los alumnos que llegaban, ¿no? Y pues se empezaron a considerar también esas escuelas de donde nos estaban llegando alumnos de manera independiente para también mandar la difusión hacia esas escuelas. También se hace difusión en el metro, en las estaciones de metro, se ponen pósters, ¿no? Y entonces también nos llegan alumnos que ven esa difusión en el metro, ¿no? O le digo, o ya no necesariamente dentro de la escuela. Entonces, pues ha sido muy variada en la encuesta que se les hace a los alumnos cuando se inscriben al Instituto GREF. Se les pregunta qué es lo que les gusta, ¿no? De la parte científica, si están inclinados. Y como dice el doctor Martínez, no necesariamente todos los que nos llegan piensan estudiar algo de ciencias, ¿no? Sí hay, la mayoría sí son muchachos que están inclinados hacia la parte científica o de ingeniería, pero hay varios que llegan que no, que van a algún área de ciencias sociales, pero son alumnos curiosos, ¿no? Que quieren saber más sobre ciencia. Entonces sí tenemos una gran cantidad de alumnos que sí están efectivamente inclinados hacia la parte de ciencias e ingenierías, pero hay otros pocos que están ahí también que no, ¿no? Entonces en esta edición, en la edición virtual, pues lanzamos la convocatoria abierta completamente, ¿no? O sea, por Facebook, en la página, sí se mandaron invitaciones a las escuelas, pero nos llegaron más de manera independiente que por la propia difusión que hicieron las escuelas, ¿no? Y aún así, pues se logró tener una cantidad de participantes pues comparable con lo que se tiene a nivel presencial. Y nos llegaron, eso fue de verdad que fue muy gratificante porque se inscribieron alumnos de varios estados de la República, ¿no? De muchos estados de la República y también del extranjero, ¿no? También tuvimos alumnos participantes en el GREF del extranjero. Entonces, esta vez, en este presencial, la difusión fue más abierta y nos llegó ahora sí el perfil, digamos, fue el perfil de los alumnos que nos llegaron cambió, porque generalmente recibimos muchos alumnos del área metropolitana. Generalmente las solicitudes de participación andan alrededor de 250 participantes, digamos, nos solicitan ya alrededor de 250. Y depende del número de talleres que se puedan dar, recibimos pues como 120 más o menos. En esta ocasión virtual recibimos solicitudes como de 180 más o menos, alrededor de 180 solicitudes y aceptamos a los 180 participantes, ¿no? Porque no teníamos esta restricción de los espacios en los talleres. Y pues siempre hay como en todos lados, ¿no? Como sucede en los congresos o como sucede yo creo que en todas las universidades, de las solicitudes, los que realmente llegan son menos, ¿no? Entonces, siempre hay una disminución de los que finalmente llegan y luego también de los que se quedan al final, ¿no? Pero al final, pues nos quedamos, yo creo que como con 150, o sea, de verdad fue una buena participación. ¿Qué les ofrecemos? Para empezar, van a encontrar, ¿cómo lo digo?
el disfrute, ¿no? El disfrute de la ciencia. Es decir, de todo lo que yo veo, de lo que me tocó la primera vez que yo participé y de lo que me tocó ver en esta última edición, si uno ve la reacción de ellos, es de emoción. Entonces hay talleres en física, por ejemplo, algunos colegas de óptica realizan experimentos con luz, ¿no? De química, que se hacen reacciones para ver, digamos, los diferentes colores, ¿no? Que puede producir, pero también, por ejemplo, para hacer un polímero, ¿no? Que pueden hacer un polímero, que puedan hacer un producto, un producto de limpieza o algo así para usando la química. También en matemáticas hay un taller que gusta mucho, que es el origami. El origami es una forma de aprender geometría, ¿no? Entonces pues, hay un taller de origami. Los matemáticos son súper creativos en sus talleres, tienen unos talleres muy, muy bonitos. Y de ingenierías, por ejemplo, pues van a los laboratorios, ¿no? Van a conocer las plantas piloto que tienen los ingenieros químicos, los experimentos que hacen los hidrólogos, por ejemplo, en estos modelos que tienen de sus suelos, ¿no? Y que pueden construir diferentes tipos de suelo en el laboratorio y ver cómo se difunde el agua a través de ellos, ¿no? O cómo se forman los ríos, o las aguas subterráneas, en fin, le digo, es tan variado, los talleres tan variados como disciplinas se cultivan en la división. Y también pues conocen las instalaciones de los laboratorios que tenemos de investigación, que ya son más específicos y con aparatos más avanzados, que eso también les emociona mucho, ¿no? Tenemos el laboratorio de los biomédicos, ¿no? Que es este laboratorio donde hacen resonancia y entonces les muestran las imágenes, ¿no? Sobre todo las imágenes del cerebro que los emocionan mucho. Ahora hubo un taller de la doctora Hidalgo, que es la coordinadora de la especialización en física médica, que les gustó muchísimo, ¿no? Me enseñaron ahí las imágenes de cómo veían la difusión a través de un líquido a través del cerebro mediante las imágenes, ¿no? Sí, bueno, los laboratorios en principio ofrecen esa oportunidad de que directamente puedan ellos ver un experimento real, ¿no? Me acuerdo también del doctor Emanuel Aro, cómo los emocionó con sus experimentos la primera vez, en la primera edición del GREP, ¿no? Claro, él no lo hizo en el laboratorio, lo hizo en un laboratorio de docencia, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Ellos interactúan, participan y ven. Creo que los primeros talleres sí fueron un poquito más ligeros en ese aspecto, porque los alumnos eran experimentos demostrativos, ¿no? Ellos venían, casi todos eran demostrativos. Sí había talleres, evidentemente, más de hacer cosas como los talleres de matemáticas, ¿no? Donde con geometría ellos juegan, descubren, aprenden matemáticas también, ¿no? En fin, es variado, ¿no? Bueno, también en la parte de química se han hecho talleres de modelación usando de modelación de sistemas químicos, digamos, usando la computadora, ¿no? Claro. Entonces, pues es muy variado la cantidad de temas que se pueden tocar en los talleres. Me gustaría agregar una actividad que tuvimos en esta edición, fue una actividad de acertijos. Un doctor en matemáticas nos hizo acertijos para cada semana. Cada semana los alumnos tenían por equipo que resolver un acertijo y mandar sus respuestas, ¿no? Entonces el acertijo primero lo abrimos los lunes a las 6 de la tarde
Luego ya nos pidieron que los mismos alumnos nos pidieron que lo abriéramos el domingo, porque el lunes, como algunos tienen tareas y clases y demás, pues no tenían tiempo como para sentarse y dedicarse al acertijo completamente. Y lo empezamos a abrir los domingos, ¿no? Para que tuvieran tiempo de dedicarle al acertijo. Entonces, sí veíamos que estaban esperando la publicación del acertijo para poderlo resolver y realmente había respuestas que llegaban muy rápido, ¿no? Nos sorprendía, se ve que sí le dedicaban, ¿no? El tiempo porque no eran acertijos, sencillos. Entonces tuvimos 5 acertijos que nos hizo el doctor Vivian Ripoll se llama, que es un matemático egresado de una universidad de París. Nos hizo estos acertijos, 5 acertijos especialmente para el Instituto Gref. Y entonces, lo que yo vi en los alumnos en la primera edición y en esta última, no vi las demás, no he hecho las demás porque no las vi más bien, ¿no? No participé en todas, pero es de emoción, a ellos les gusta aprender, ellos están ávidos de conocimiento, ¿no? Entonces, el acercarse a ellos a interactuar directamente con un investigador, para ellos es mucho, ¿no? Digo, yo no soy nadie, y yo recuerdo que a mí me pedían tomar una foto con ellos, ¿no? Entonces, pero cuando yo era estudiante de preparatoria también me gustaba estar cerca de los investigadores, saber de dónde viene justamente el conocimiento, dónde se genera, ¿no? Y ahí está la fuente, ¿no? Para mí era un modelo a seguir, ¿no? Un científico modelo a seguir. Entonces yo creo que ellos ven lo mismo. Eso es desde el punto de vista pues, del acercamiento con los estudiantes. Pero evidentemente hay otras actividades como los talleres mismos que también son impartidos por los mismos investigadores experimentados, además. Y yo recuerdo también mi primera participación, me preguntaron sobre un proyecto ruso que tenían sobre ciencia, y digo, bueno, saben a veces más que uno en algunas cosas, ¿no? Pero de hecho, la dinámica de Gref está diseñada para eso, ¿no? Porque aparte de la plenaria pues es meramente una conferencia, pero los talleres están diseñados para que ellos puedan participar, ¿no? Es decir, ellos trabajan, ellos hacen, ellos comunican, ellos preguntan, ellos realizan, en fin, la idea es esa, justo esa, ¿no? Que sí participen. Vamos, esa es la dinámica de por sí de Gref, pero pues es impresionante ver cuando ellos llegan y son muy preguntones, ¿no? Se preguntan mucho, participan mucho. Y en esta última edición me sorprendió mucho también, ¿no? Porque a una distancia ellos participan. Incluso cuando en el último sábado que le tocaba al departamento de física, sí el doctor Moisés Martínez fue quien dirigió este último sábado las participaciones de los ponentes, y entonces sí le dije, oye, pues dile al ponente que no se lleve toda la hora porque de verdad están los muchachos preguntando mucho y eso hay que dar tiempo para que ellos pregunten y puedan escuchar la respuesta del profesor, ¿no? Y sí, ¿no? ¿No? Y no sé, por cada plenaria uno recibía alrededor de 10 preguntas y uno debíamos de cortar porque se nos agotaba el tiempo. Algo que tenemos pendiente de hacer, de cuantificar, ¿no? ¿Cuántos de los participantes del GREF han llegado a la UAM y han llegado por el GREF, ¿no? Pero sí tenemos casos que sabemos, que conocemos, ¿no? De alumnos que incluso, por ejemplo, de la primera generación que están terminando la maestría, ¿no? O ahí en CBI, o alumnos que están en la licenciatura, que participaron en el GREF, o participantes del GREF que ahora han participado apoyando el GREF, ¿no? Ya como alumnos de la UAM. Es decir, no tenemos los números, sí sabemos de casos. Entonces, el próximo año que el GREF va a cumplir su 10ª edición, pues lo que queremos hacer es, fue parte de lo que hemos platicado,
es de juntar algunas de estas experiencias, ¿no? De los primeros participantes o de los participantes que ha habido en el Carlos Gref, que nos platiquen, estos que nos llegaron a la UAM, identificarlos y pedirles que nos den, que nos graben algunos videitos para que nos platiquen su experiencia en el Carlos Gref y de qué manera influyó en su decisión de su licenciatura o de la universidad que eligieron, ¿no? Que eso también puede ser muy interesante. Pero cuantificado no lo tenemos, ¿no? Pero sí sabemos que ha ayudado a que se conozca la universidad. Como decía el doctor Moisés, que no creo que el GREF haya sido el único, la única causa por la que, por ejemplo, la licenciatura en física ahora recibe más solicitudes que antes, ¿no? Pero sí creemos que ha contribuido a que la universidad se conozca. Pero además que también ha contribuido a la divulgación de la ciencia, ¿no? Que es la otra parte que se cumple con el Carlos Gref, ¿no? ¿Qué nos deja el Instituto Gref? Pues al final del instituto siempre se les pide a los alumnos que escriban, se forman equipos al inicio y al final escriben por equipo una carta, ¿no? Sobre su experiencia en el GREF. Y muestran un cartel, ¿no? O una maqueta o lo que ellos se le ocurran de su experiencia en el GREF. Y alguno de ellos presenta o lee la carta o presenta su póster o lo que construyeron para despedirse del GREF. Y de verdad son expresiones muy emotivas de los alumnos, ¿no? Expresiones de gratitud, ¿no? En donde dan gracias a la universidad por compartir con ellos sus instalaciones, por compartir, porque los profesores compartan con ellos lo que saben, ¿no? Los investigadores, lo que saben, lo que hacen. Entonces quedan como decía el doctor Moisés, disfrutan la experiencia, pero además quedan profundamente agradecidos con la universidad, ¿no? Y nos deja esa satisfacción, ¿no? O sea, nos deja la satisfacción de haber hecho que los alumnos reconozcan el compromiso de la universidad con ellos, con la sociedad, porque finalmente son una parte de la sociedad que no son nuestros alumnos, ¿no? Estamos atendiendo una población que no es parte de la comunidad UAM, pero que en ese espacio de tiempo se vuelven parte nuestra, ¿no? Entonces, ese reconocimiento a la universidad, ese reconocimiento que tienen de que la universidad es generosa, ¿no? Al dejarlos entrar a usar sus instalaciones, a compartir con los profesores, que puedan usar el laboratorio, que puedan hacer sus experimentos, que estén en el campus disfrutando de los prados donde se sientan a comer y a compartir y demás, reconocen la generosidad de la universidad. Y bueno, a mí me parece que eso es para nosotros una gran satisfacción, que de alguna manera pues también es parte de lo que la universidad, de lo que la universidad pública es, ¿no? Es como que tenemos que dar a la sociedad lo que la sociedad también nos da a nosotros, ¿no? Entonces, sí nos deja una gran satisfacción de ver cómo estos alumnos reconocen que la universidad es generosa y pues que nosotros cumplimos con parte o con gran parte de lo que la universidad pública debe ser, ¿no? Estas puertas abiertas a la comunidad para que vengan
pues a conocer un poco de lo que hacemos, ¿no? O a disfrutar también de lo que nosotros estamos aprendiendo en nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha dejado y estamos muy satisfechos con esa parte. Es muy satisfactorio ver, ¿no? La reacción de ellos sobre todo, ¿no? Pero claro, los sueños, yo lo dije desde un principio, eran mucho más amplios y yo quisiera todavía muchísimas más cosas. Pero yo creo que con lo que hemos logrado ahorita es bastante. Me da mucho gusto, por ejemplo, ahora que participen todos los departamentos de la división. Eso ha enriquecido muchísimo el GREF. Digo, para física solo, pues eso hubiera sido demasiado. Yo creo que no hubiéramos podido aguantar hasta estos momentos. La participación de todos ha ayudado muchísimo y yo creo que ha enriquecido mucho. Yo lo comentaba el otro día con una colega de ingeniería química, ¿no? Al final de su taller le decía, bueno, a mí también me ha servido el GREF para conocer lo que hacen otros colegas, que a veces estando todas las semanas, todos los días y muchas horas y saludándonos en el pasillo, no alcanzamos a saber qué hace el otro, ¿no? Y el GREF también nos sirve para enterarnos de lo que hacen los demás colegas, y eso ha sido pues también otra forma, ¿no? de conocernos. El hecho de que la UAM poco a poco vaya teniendo esa participación hacia el exterior, digamos, ¿no? Darnos a conocer, porque otra de las cosas que yo recuerdo, cada vez que hay algún evento, por ejemplo, astronómico, ¿verdad? Ahora ya la UAM participa, tenemos un club de astronomía, por ejemplo, pero cuando hay, por ejemplo, una película de ciencia ficción, ¿no? Pues yo recuerdo que cuando salió la película de Contacto, ya soy de aquella época, ¿no? La película de Contacto, pues había participantes de alumnos de posgrado, hasta profesores de la UNAM en los cines, ¿no? Ahí explicándole a la gente, pero yo creo que esto del GREF nos ayuda un poquito también a eso, ¿no? A tratar de tener un poquito más de visibilidad hacia el exterior. Tenemos otros eventos, ¿no? Creo que la UAM, por ejemplo, que es la metro en el metro, creo que es, también ahí participamos, ¿no? Pero eso ayuda también. Vamos a cumplir con ese sueño que tenemos de difundir la ciencia, ¿no? Pues el hecho de que nos den este espacio también, pues eso abona también para ese sueño de poder nosotros tener más espacios de difusión, ¿no? Más bien agradecer el espacio, ¿no?